¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ana Francisca Vega. A nombre de Leo Zuckerman les doy la bienvenida a Es la Hora de Opinar. Este jueves con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle vamos a hacer un balance del equipo que rodea al presidente López Obrador y también al de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Después, con Rebeca Ramos, vamos a platicar sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional penalizar a mujeres víctimas de violación por interrumpir sus embarazos y limitar el periodo para hacerlo. Y para terminar, con Eduardo Guerrero vamos a analizar la situación de inseguridad y violencia en Michoacán y Chiapas. Comenzamos, es la hora de opinar. Muy buenas noches. En los últimos días hemos analizado los resultados del gobierno del presidente López Obrador a 3 años de su triunfo electoral. Pero, ¿qué hay del equipo que rodea al presidente? ¿Quiénes son sus colaboradores más cercanos? ¿Quiénes no lo son tanto? ¿Existe un equipo de trabajo? ¿Cuál es la dinámica de ese equipo? Y lo mismo vale la pena pensar con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quienes forman parte de su círculo más cercano. Y por supuesto, también vamos a debatir sobre los más recientes cambios en su gabinete. Para platicar sobre todo esto, saludo a los colaboradores de los jueves, Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle. Muy buenas noches a los tres. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ana, buenas noches. Sabino, Luis. Buenas noches. A ver, Blanca, siempre es interesante entender las dinámicas de los equipos de trabajo a 3 años del gabinete del presidente López Obrador. ¿Qué dirías tú que es la característica principal de este gabinete, de este equipo de trabajo? Mira, lo que diría primero, y esto aplica tanto al equipo de trabajo del presidente como a algunas otras acciones de su gobierno en semanas recientes y los cambios que hemos visto en el gobierno de la Ciudad de México, yo los veo como una especie del resultado del temblor político producido primero por Línea 12, por la tragedia de Línea 12, y después y muy especialmente por los resultados de Morena en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades del país. Es como la resaca, así lo sientes, como la resaca del 6 de junio, ese es como el contexto general. Y también de alguna manera los cambios que hemos estado viendo en las personas que ocupan puestos claves o digamos en sus grados de cercanía con respecto al presidente, por ejemplo en lo que hace a su círculo cercano, pues también posiblemente es el resultado del desgaste de 3 años del triunfo y de 2 años y medio de un gobierno muy singular por su hiperactividad, digámoslo así, y por su insistencia en pues alterar el status quo o tocar aspectos del status quo, un día sí y otro también. Dicho lo anterior, me parece también importante decir que lo que sabemos, o cuando menos lo que sé yo desde lejos, es que no hay, digamos, mucho trabajo de equipo, que no ha habido mucho trabajo de equipo, que el presidente ve a los secretarios cuando los ve, a las secretarias de manera individual, que él opera mucho como en solitario, con un grupo de cercanos muy, muy, muy pequeño, y en ese sentido no veo grandes diferencias, aunque por otro lado sí veo potencialmente esta decisión que tomó el presidente de adelantar al menos la conversación sobre la sucesión presidencial, pues que ese equipo que de por sí no funcionaba de manera muy armónica, pues ahora pase de plano a los catorrazos entre ellos. Hay que sumarle a esto que dices, Blanca, y no sé qué te parece, Luis, el tema de que el presidente es mucho y en muchos sentidos y en muchos temas el pararrayos del gobierno, ¿no? Bueno, Ana Francisca, el presidente es pararrayos, como bien dices, porque además tiene este estilo muy personal de gobernar a través de las mañaneras, y eso obviamente implica que todo el centro de atención es sobre él, y además, como intuía el comentario de Blanca, es un presidente que prefiere gobernar sin gabinete. El presidente de la República, creo yo, tiene un número limitado de proyectos en los que él dedica su tiempo, su esfuerzo, y se dedica a tratar de que esos proyectos avancen, sus prioridades, pero lo hace no de una manera colegiada, sino que lo hace de una manera individual,
con el secretario o secretaria a cargo de ese proyecto específico, pero no a través de discusiones de gabinete importantes. Cuenta a las personas que han asistido a algunas de esas reuniones que cuando el presidente dice, bueno, ahora vamos a hablar del sector transporte o cualquier otro, el reporte del sector transporte lo da el propio presidente y no el secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Entonces, digamos, el estilo personal del presidente lleva a una centralización del poder, incluso al interior del gabinete, y en ese sentido se parece un poco a Donald Trump, que era también un presidente muy mediático a través de Twitter y sin gabinete, pero muy diferente al presidente Biden, que ha tenido como principal característica tener un gabinete relativamente fuerte, que de la contraparte mexicana creo que hoy en día no tenemos. El problema que se le presenta al presidente de aquí a 2024, que por cierto está a la vuelta de la esquina, es que para que tenga éxito su acción de gobierno necesita un equipo de trabajo competente, sólido, que pueda lograr que los proyectos se lleven a cabo. El método por el que ha optado el presidente de concentrar todo y tratar de gobernar a través de las mañaneras, creo que es un método relativamente ineficiente, que puede acabar costándole caro en el sentido de que no va a poder lograr la consolidación de sus principales proyectos antes de que termine el sexenio. Quizá uno de los ejemplos más claros, Sabino, de esto que dice Luis, es el tema del sector salud, ¿no? Independientemente del desafío enorme que existe, y ahí está la pandemia, pero en general el tema del desabasto de medicamentos, por ejemplo, pasa por el tema de la ineficiencia de un gabinete, ¿no? Yo creo que efectivamente el diagnóstico de estos 3 años es el de un equipo muy fragmentado, trabajan reunidos pero no de manera colegiada, no hay una articulación entre secretarías, como bien lo acaba de señalar Luis, no funcionan como gabinete, no operan de manera conjunta. Y bueno, tiene explicaciones y tiene razones. La primera y la más importante pues es los procesos de transición democrática. Normalmente cuando llegan nuevas clases políticas, nuevos grupos políticos al poder, pues tienen experiencias locales de gobierno, experiencias limitadas de gobierno, pero no tienen la experiencia nacional de gobierno. El PRI monopolizó el poder durante muchos años, le entregó el poder al PAN ya tuvo la oportunidad de capacitar cuadros, ahora le está tocando a la izquierda, la curva de aprendizaje es larga, ha pasado en todas las transiciones a la democracia, es relativamente normal que no tengan cuadros, pero en este caso, además, yo lo agravaría por el tema de un liderazgo tan fuerte como el de López Obrador. Y bueno, pues alrededor de los árboles grandotes no crece ni el pastito. López Obrador no ha logrado crear cuadros a su alrededor importantes, no ha creado dinámicas de trabajo. Además, es un hombre que tiene una característica de trabajar con mucha gente alrededor, pero trabajar de manera muy solitaria, toma sus decisiones. Y esto no es sencillo, lo digo porque efectivamente no tenemos dinámicas institucionalizadas de trabajo, no ha crecido nadie, o sea, no tenemos secretarios de Estado que se hayan convertido en grandes personajes. Si lo son producto de sus carreras anteriores o de otra cuerda, pero en su equipo no ha crecido. Crecen mediáticamente, pero no crecen políticamente. Si se mueven un poco de más, los regaña, no los deja reunirse con ciertos actores, están un poco bajo fuego. Yo también la información que tengo de crónicas de personas que han acudido a reuniones con el presidente en distintos momentos, pues es que no se atreven muchos de ellos a decirle las cosas, a decirle la verdad, a hacerle comentarios, a generar polémicas. Y por la experiencia, además, las noticias que tengo también desde los gabinetes de Zedillo, el gabinete de Salinas, Calderón era muy explosivo en ocasiones, a Vicente Fox era muy difícil explicarle las cosas. O sea, la presidencia mexicana crea esta figura en solitario. En Palacio Nacional las cosas se mueven de manera la verdad camina con pasos muy lentos y es muy preocupante porque vamos a entrar a la fase solitaria de Palacio Nacional. O sea, el hombre en Palacio adicionalmente entra a la fase más pesada en donde empieza a haber enemigos, en donde empieza a tener desconfianzas. Y en Palacio Nacional en invierno hace mucho frío y el 6º año de gobierno pues vas a ver el frío que hace allá adentro y ese hombre sigue tomando importantes decisiones y es pues muy contraintuitivo de lo que esperaríamos de una presidencia democrática. Ahora, no han crecido políticamente los miembros de su gabinete,
pero sí tiene operadores políticos y uno probablemente podría pensar que el gabinete en sí mismo está diseñado por el propio presidente justamente para que nadie tenga peso, nadie le haga sombra. Y el diseño que él mismo planteó al principio de tener un gabinete y, por ejemplo, tener representantes del gobierno federal, ¿no? Estos supergobernadores en cada uno de los estados, es parte de la propia estrategia del presidente López Obrador. No tiene quizá, no tiene gabinete quizá, pero sí tiene operadores políticos y en algunos casos muy eficientes. Blanca. Pues sí, porque por muy poderoso que sea, no puede estar en todos lados, ¿no? El país es muy grande y sí tiene operadores, pero sí creo y coincido que en parte tiene que ver con el régimen presidencialista que tiende a concentrar mucho poder en la figura del presidente, pero este es un presidente que además no trabaja mucho en equipo ni promueve el trabajo en equipo, y esto pues lo vemos en los resultados, ¿sí? No que sea siempre fácil, parte del trabajo de cualquier gobernante es administrar, digamos, la cooperación y sobre todo el conflicto entre sus colaboradores, pero Andrés Manuel pues no parece estar interesado mucho en darle cauce a eso, ¿no? O algún tipo de orden o concierto. Lo que podemos decir de qué es lo que ha estado pasando recientemente, insisto, creo que tiene muchísimo que ver con Línea 12 y tiene que ver con los resultados del 6 de junio, sobre todo en la Ciudad de México. Pues vemos algunas salidas muy importantes. La más importante de ellas, desde mi punto de vista, en días recientes, pues el caso de Gabriel García, que estaba a cargo de programas federales y que ha sido un colaborador pues muy cercano al presidente López Obrador de muchos años. Regresa al Senado. Al parecer, digamos, no es que hubo un rompimiento completo, pero sí pierde, digamos, ese acceso y esa centralidad que tenía Gabriel García Hernández. También pues vimos antes de eso la salida de Indira Sandoval y poco después la salida de Arturo Herrera, que tanto eran parte del círculo así cercanísimo. Tampoco me queda claro, mi impresión, la información limitada de la que dispongo es que realmente el grupo de los más cercanos son su esposa, sus hijos, algunos tabasqueños. Sigue habiendo una cercanía importante con César Yáñez y él sigue ahí. Lázaro Cárdenas Batel sigue en su cargo, pero entiendo que alguna parte de su equipo fue ya removido, en algún sentido bajaron, digamos, los bonos de Lázaro Cárdenas. Sigue fuerte y cercano, entiendo, Alejandro Esquer Verdugo, su secretario particular. Entonces, digamos, en el círculo más cercano, pienso que el cambio más importante es la salida de Gabriel García, que manejaba pues nada más y nada menos los programas más importantes del presidente y los que tienen consecuencias políticas y electorales también más importantes. Básicamente todos los programas federales y la relación y coordinación con estos superdelegados a los que aludías antes. Va a ser posible que la persona que sustituye a Gabriel García haga un mejor trabajo, puede ser. Fue un problema de Gabriel García los resultados, sobre todo en las ciudades, por parte de Morena. Carezco de información suficiente para poder emitir una opinión siquiera al respecto, pero al parecer pues el presidente sí consideró que no lo había hecho suficientemente bien y fue expulsado del Olimpo. Platiquemos un poco, Luis, sobre el tema de los enroques y las salidas. Una de las salidas importantes también fue la de Alfonso Romo en su momento, y después de Alfonso Romo, pues un poco la nada en el sentido de la relación y el papel que jugaba Alfonso Romo en el círculo cercano del presidente. ¿Cómo lees también estos abandonos, ¿no? Ursúa en su momento, muy temprano, Romo también. ¿Cómo los lees y qué, digamos, cómo podemos pensar que puede ser en un futuro, en estos últimos 3 años, esta actividad de los cercanos al presidente? Bueno, Alfonso Romo jugó un papel muy importante en la definición del programa de la campaña política del presidente, el acercamiento, un poco la moderación ideológica del presidente, el acercamiento al sector privado durante la campaña
y como una especie de freno a los excesos ideológicos en materia económica que pudiera tener el equipo del presidente de la República, y lo nombró jefe de la presidencia de la República. Pero en el fondo, Alfonso Romo nunca fue jefe de la presidencia de la República porque tenía muy poca influencia, al no haber gabinete y no haber reuniones de gabinete donde se tomen decisiones y se les dé un seguimiento de una manera ordenada como generalmente hay, digamos, en el ámbito presidencial. El jefe de gabinete no podía jugar esa función y tenía poca ascendencia sobre los secretarios, y entonces el presidente lo nombró en el fondo encargado de la relación con el sector privado y encargado de la promoción de la inversión. Ese fue el papel que jugó relativamente limitado Alfonso Romo, y que curiosamente hoy en día sigue jugando, pero ya fuera de la estructura del gobierno. Entonces no hubo, como había en otras ocasiones, una jefatura de la presidencia suficientemente fuerte, porque además, como bien decía Blanca, en presidencia existían otras estructuras, particularmente la política con Gabriel García Hernández, que se encargaban de la relación con los estados y del aparato político y de la intersección entre los programas sociales y el éxito electoral, que bueno, el hecho de tener una persona así encargada en Palacio Nacional es, digamos, una declaración de culpabilidad en el sentido de utilizar programas sociales para efectos electorales, ¿no? La salida de Ursúa fue distinta porque fue una salida, digamos, con mucha división y que mostró diferencias de enfoque precisamente sobre cómo debe trabajar un gobierno y sobre cómo al secretario de Hacienda se le quitaron un número muy importante de responsabilidades. La banca de desarrollo estaba a cargo de Alfonso Romo, la oficialía mayor le reportaba directamente al presidente y estaba encargada de la adquisición de alimentos, el SAT no le reportaba al secretario de Hacienda, egresos no dependía directamente de la Secretaría de Hacienda, sino que se canalizaba a través de la oficialía mayor, la tesorería de la Federación tampoco le reportaba al secretario de Hacienda, y Carlos Ursúa en ese contexto escribió una carta de renuncia bastante dura contra el presidente. Lo vamos a ver ahora con el enroque de esta semana de Herrera a Ramírez de la O, si hay un cambio en el sentido de la preeminencia del secretario de Hacienda en el gabinete y en el tipo de decisiones económicas que se toman en el país. Ahora, el hecho de que no haya gabinete o que haya un gabinete súper débil, Sabino, ¿es una condena a los resultados? O sea, ¿no podemos esperar demasiado en estos 3 años? Mira, lo que pasa es que el problema de fondo es que tenemos muchas distorsiones administrativas. El presidente de la República no tiene una educación administrativa, no tiene rigor administrativo, tenemos muchas distorsiones. Lo mismo tienes un oficial mayor en Hacienda que está haciendo todas las compras de la administración, que a un secretario de Relaciones Exteriores que está comprando vacunas, que tienes al general secretario y al secretario de la Marina dedicados a cualquier cantidad de cosas y dedicados a la construcción de obra pública, le encarga a un subsecretario que se convierte en el que maneje toda la epidemia y queda desdibujado el secretario de Salud. Es decir, como no tiene orden, como no tiene un rigor administrativo, pues les va encargando por proyectos. Tienes una secretaria de Energía encargada de obra de una refinería en el país. Es decir, ha desdibujado, ha desmantelado. Y la administración pública es un trabajo profesional. Nos dedicamos a estudiar la administración, a crear cubitos y cuadritos y redes y formas de organización, porque es una manera sensata de organizar las funciones, es establecer métricas, es establecer metas, es darle seguimiento a los procesos, es seguir presupuestos. Responsabilidad. Desafortunadamente, esto es lo que no se ha tenido. Tenemos nunca mejor dicho, el estilo personal de gobernar convertido en el estilo personal de... Entonces, pues, obviamente, pues la administración no escapa a puntadas, no escapa a la idea de la mañanera, las prioridades van cambiando en función de los requerimientos que va estableciendo ahí un grupo de performance en la mañana de pseudo periodistas, sin mucho sentido. Entonces, ese lastre, evidentemente,
va generando ineficiencias y va a generar problemas de responsabilidad. O sea, el próximo presidente de México se va a encontrar un menú de responsabilidad porque el que tenía una función pues no tenía facultades para hacerlo y se trasladaron facultades a tal secretaría y se cumplieron con otras tareas. Es decir, ese desorden tiene responsables, puede tener consecuencias, tiene consecuencias inmediatas en la ineficiencia y en cuanto desaparece la persona, desaparece el proyecto. Yo lo que he hecho en falta de la izquierda es su incapacidad para crear un proyecto que pueda trascender a lo meramente personal, que pueda convertirse en políticas públicas de largo aliento. El presidente cree que porque ya llevó a la Constitución ciertos derechos sociales, que no me parecen un asunto menor y que me parecen indispensables, ya por eso está hecha una cuarta transformación. Y había muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer, que desafortunadamente por desorden administrativo el presidente no lo está haciendo. O sea, él cree que es un asunto personal. Es un tema de buenos contra malos, de buenismo, de yo soy honesto y eso lo transmino a la administración pública. Igual que le pasó a Vicente Fox. Vicente Fox creía que por el hecho de él cambiar, se transformaba el sistema político mexicano y se transformaba la administración. Y no, hay un oficio que se llama administrador público, hay un oficio que se llama política, que cuesta mucho trabajo, y él tiene razón, cuesta mucho trabajo mover al elefante, pero para moverlo en la inercia correcta, de manera sustentable, pues hay que hacerlo de manera legal, de manera institucional y de manera ordenada. Desafortunadamente, pues el presidente no tiene quien lo acompañe en esto. Yo no veo en el equipo del presidente estrategas. No veo ideólogos tampoco, no veo gente formada en los grandes temas de la política, y veo grandes vacíos en secretarías en donde tendría que estar operando gente muy entusiasta, o gente muy trabajadora, o gente muy dedicada. O sea, en salud en este momento, para mí el titular sería otro, en gobernación la titular debería ser otra. En fin, ¿para qué les sigo? No es un tema de jóvenes contra viejos, no es un tema de izquierda contra derecha, es un tema de eficiencia, de especialidad, de capacidad administrativa. Y la verdad de las cosas es que esto hace al gabinete del presidente López Obrador una especie de archipiélago. Entonces, cada quien en su isla, pues unos lo hacen más rápido, unos más lento, unos mejor, otros peor, pero lo que no hay es un gran proyecto. Pero es que es el 99% de lealtad y el 1% de eficiencia, de habilidad, ¿no? El propio presidente así lo ha dicho, es lo que él prefiere, Blanca. Sí, pero yo le adicionaría algo, escuchando ahora a Sabino, caracterizar, digamos, al presidente como alguien que no tiene una educación administrativa, que no valora lo administrativo, y que esto nos explicaría ese desorden que vemos. Me parece que ese desorden es deliberado. Y tiene que ver con una parte de que hay una intención de destruir lo de antes. Y parte de lo de antes, según el presidente, ancla en ciertas estructuras administrativas, y hay que destruir esas estructuras administrativas, porque ahí están agarrados, digamos, los intereses que estaban soportando el viejo régimen. Esta es la impresión que yo tengo, que no es una especie de externalidad negativa, una cosa que les salió mal porque no se dio cuenta. Me parece que de forma deliberada, y ya lo mencionaban mis colegas, no respeta, digamos, las jerarquías ni los cargos. Tú puedes ser secretario de lo que sea y te encarga otra cosa, o ser subsecretario y en realidad te pone como si fuera secretario. Y eso tiene que ver con dos cosas desde mi punto de vista. Uno, que no solamente es que no tenga cultura administrativa, es que directamente quiere debilitar y en algunos casos de plano destruir ciertas estructuras heredadas en términos administrativos. Y en segundo lugar, que es la manera ideal, esa de no respetar las reglas para concentrar todo el poder. Y bueno, y para que sea muy difícil pedir la rendición de cuentas, ¿no, Luis? Porque pues la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana está informando sobre las vacunas que se ponen en la frontera. Eso es lo que ha hecho las últimas semanas, ¿no? Sí, pero yo creo que está relacionado, yo creo que estoy de acuerdo con Blanca, me parece que es deliberado, no es que el presidente no sepa de administración pública y no es que no tengan experiencia, ¿no? Yo creo que este es el gabinete, por lo menos desde el punto de vista de edad, más experimentado en la historia de México. El problema es
que el presidente tiene una visión de que la acción de gobernar se reduce solamente a las prioridades que tiene el presidente. Y esas prioridades están listadas. Si tú te metes a la página de internet del Presidencia de la República, vas a ver que hay 30 proyectos que son la prioridad del presidente de la República y solamente él se dedica a atender esos 30 proyectos. Lo demás le importa relativamente poco. Y es un presidente además que es desconfiado y por lo tanto que centraliza el poder. Pero centraliza el poder de tal suerte que acaba decidiendo, por ejemplo, el presidente tomó la decisión de cómo deben quedar las etiquetas para los alimentos que compramos en los supermercados. Sí. Pero también al mismo tiempo viaja los fines de semana al sureste de México para supervisar el avance de la obra del tramo número X del kilómetro Y entre Calakmul y Escárcega, ¿no? Como si el presidente fuera, digamos, maestro de obras y tuviera que estar encargado de asegurarse que están poniendo bien la vía. Bueno, eso para un país del tamaño de México, de la complejidad de México y de la responsabilidad que tiene el presidente de la República, produce enormes ineficiencias, como también es tremendamente ineficiente estar a las 6 de la mañana todos los días viendo los reportes de cuánta gente murió en cada ciudad del país, como si saberlo por parte del presidente fuera a producir una solución mágica. El presidente, o sea, si el presidente no puede delegar la construcción de los principales proyectos a su equipo, porque no hay un esquema de toma de decisiones colegiada, creamos un cuello de botella tremendamente importante que lleva a no solamente a la ineficiencia, sino a la inoperancia del gobierno y, como bien decía Sabino, eventualmente a la responsabilidad y a la rendición de cuentas, porque el gobierno tiene como principal labor la ejecución. Por eso se llama el poder ejecutivo, que es ejecutar a favor de los ciudadanos y proveerles a los ciudadanos los bienes y servicios para los cuales pagamos impuestos. Y esta enorme dificultad de echar reversa o vuelta en U, ¿no? Cuando la evidencia se le presenta al presidente de que las cosas con esta confusión administrativa, deliberada o no, las cosas están saliendo mal, hay una incapacidad de echar vuelta atrás, ¿no? Sí, me cuesta mucho trabajo imaginar que el presidente tomó una decisión deliberada de ser ineficiente desde el punto de vista administrativo. Yo creo que la decisión deliberada es destruir el pasado o destruir lo que estaba mal, y puedo acompañarlo en el deseo de que había muchas cosas que había que destruir, pero él mismo no está aprovechando su tiempo de la mejor manera para ese proceso destructivo o para ese proceso sustitutivo de lo que tendría que estar pasando en México. Y en algún momento las ineficiencias de la administración le pasan factura al sistema, y le pasan factura al presidente y le pasan factura al proyecto, porque además la desarticulación de un equipo de trabajo, y esto está muy estudiado, tiene consecuencias inmediatas sobre la gestión gubernamental. Además, en el caso de López Obrador, hay que decirlo que cada miembro de su equipo tiene un López Obrador en la cabeza. Cada parte del equipo cree que López Obrador es de una forma determinada. Tú puedes escuchar a los integrantes del gabinete del presidente de la República expresarse en un sentido u otro, imaginándose que el proyecto va en determinada forma. Y ahí es donde creo que el presidente perdió densidad, perdió consistencia. Creo que era un equipo muy político, muy electoral, hecho a lo largo de 20 años, en donde hubo gente que se subió y se bajó, en donde tiene simpatizantes y adversarios a lo largo de distintas contiendas políticas, pero que al final, cuando llega al poder, cuando llega a la presidencia, pues estaba en la emoción y en la necesidad de que la izquierda mexicana tuviera esa solidez, esa densidad, ese proyecto. Y lo que creo que no está logrando hacer el presidente, ya le queda poco tiempo, aunque quedan 3 años de su presidencia, creo que lo que no generó es ese proyecto mexicano de izquierda institucionalizado del que tanto hemos hablado en este espacio. La preocupación de que el presidente no haya cristalizado en ciertas decisiones hace que muchas de sus intenciones buenas, de sus diagnósticos buenos, sean reversibles o contraproducentes a la propia causa de un verdadero pensamiento progresista de izquierda, moderador de la desigualdad, moderador de los monopolios, moderador de todas aquellas causas que él dijo que en su sexenio y su administración se iban a corregir. La administración es el brazo
brazo operativo, es el instrumento con el que trabajas en campo. Y el hecho de que, como señalaba hace un momento Luis, el presidente se vaya a supervisar el metro de una línea de carretera a Oaxaca todo el fin de semana, pues le quita tiempo de los temas muy importantes en los que tenía que meterse para desmantelar los enclaves autoritarios del viejo régimen. Y ese vacío va a tener consecuencias al cierre del sexenio. Los he visto mejores administradores, tener problemas al final de su administración. Y creo que la expectativa es una administración pública de alto riesgo para los administradores públicos, con muchos problemas de servicios, porque que se te caiga una línea 12 o que se te caiga, empiece a tener fallas el servicio de controladores aéreos, de ahí a empezar a tener otro tipo de problemas hay un paso. La inercia administrativa y política de México daba para este envión, pero en este momento ya cada cosa que va pasando es totalmente su responsabilidad. Bien. Bueno, pues ahí está. Pero, sí, adelante, Blanca. Adelante. Un par de comentarios. Estoy de acuerdo con Sabino en que no me imagino yo al presidente deseando la ineficiencia como tal, la ineficiencia administrativa, pero sí insisto en que sí hay una parte de destrucción institucional y administrativa que ha sido deliberada y que genera como resultado ineficiencia. No solamente ineficiencia, inefectividad de plano, o sea que no puedes lograr el objetivo. Una segunda cosa, yo creo que el hecho de que Sabino y yo podamos compartir, y muchos otros, quizá Luis también, no sé, la idea de, por ejemplo, un gran estado de bienestar y construirlo, pues la verdad es que no lo ha ofrecido Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel López Obrador no es un socialdemócrata ni nunca planteó una agenda socialdemócrata. Entonces, me parece que también pedirle a él que haga una cosa que nunca ofreció, en fin, podemos juzgarlo porque hizo eso mal de no ofrecer eso que nos hubiera gustado que ofreciera, pero seguirlo juzgando porque no es como nosotros quisiéramos, la verdad a mí se me hace complicado. Por último, y me parece muy importante lo que menciona Luis sobre la centralidad que le otorga a los proyectos, a esos 25 proyectos prioritarios del presidente, y varios de ellos, con la prisa que tiene el presidente, todo el entramado institucional previo le resulta un estorbo. Entonces, por eso tanta adjudicación directa, por eso tantas cosas que resultan chocantes desde el punto de vista de las reglas del statu quo ante, porque él piensa que no le da el tiempo para hacer el Tren Maya, la refinería, todo el aeropuerto, las diferentes cosas que quiere hacer, los programas de becas, los programas de ayudas sociales, etcétera, en los tiempos y en las magnitudes en que lo quiere hacer en términos de número de beneficiarios, si sigue todas las reglas que heredó. Entonces, pues se las va brincando, básicamente. Pero en esos brincos, Blanca, no podemos decir hoy que, digamos, puede estar comprometida la eficiencia, incluso la integridad misma de los programas, ¿no? O de los proyectos. Eso no lo vamos a saber. Las personas. Sí, mi único punto es, no estoy negando que hay costos. Claro. Simplemente estoy diciendo que, a diferencia de como suele vérsele, yo no creo que esto es un costo accidental que aparece. Creo que hay una parte de costo deliberado porque las prioridades de él son distintas a las nuestras. Es que tiene razón Blanca, o sea, el presidente piensa que estas prioridades son tan altas que definen a la cuarta transformación y que por lo tanto vale la pena el costo. El reto que tiene ahora es que le va a costar mucho trabajo la implementación de sus propias prioridades porque no tiene, digamos, el método de trabajo que le permita al final del día tener éxito. Entonces, el desafío de concluirlas es tremendo, pero como también es tremendo el potencial de decepción propia del propio presidente y luego de la sociedad cuando se dé cuenta que o no fueron bien implementadas o que no se pudieron implementar. Blanca, lo que va a venir es una etapa de frustración. Ya lo reconoció, eso que está diciendo Luis, en seguridad. Bueno, y en abasto de medicamentos, pues eso es lo... Pero además, va a venir una etapa sin duda de frustración. Bien. Bueno, pues ahí está parte de este interesantísimo debate. Blanca, Sabino, Luis, gracias. Buenas noches. Ay, qué gusto. Que estén muy bien. Muchas gracias igualmente. Nos vamos a una pausa. Regresamos con Rebeca Ramos para platicar sobre la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucional el caso de una mujer que no le fue permitido interrumpir su embarazo a pesar de que fue víctima de una violación. En un momento regresamos a Es la Hora de Opinar.